Vamos a esperar a la Jessica ahí. Estamos entonces. Ya, bien hermanos, vamos a empezar este estudio bíblico. Este es el estudio bíblico número 5. 5. El número 5, vaya, muy bien. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con una oración. Voy a pedirle a mi hermano Patricio ahí que él esté orando para empezar este estudio. Amado y eterno Dios, en esta hora, Señor, nuevamente vamos a tu presencia, Señor, primeramente dándole gracias por su amor, por su misericordia, Dios mío. Señor, gracias porque en esta hora podemos estar nuevamente, Dios mío, Señor, empezando, Dios mío, Señor, este estudio. Pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a todos los hermanos y hermanas que se puedan conectar, que bendiga a nuestro hermano David, Dios mío, el cual va, Dios mío, enseñar, Dios mío, Señor, de tu palabra. Ayúdale, dale la gracia, dale la sabiduría, porque sabemos que sin usted nada podemos hacer. Señor, y a nosotros también abra nuestro entendimiento, Dios mío, para comprender, Dios eterno, lo que usted nos quiera enseñar a través de ella. Señor, bendiga y apure, Dios mío, Señor, a los hermanos para que también se puedan conectar y podamos estar unidos en un solo espíritu, Señor. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tiene que abrir el micrófono, Davidcito. Perdón. Lo perdono. Ya, muchas gracias. Vamos a empezar de inmediato, está diciendo el estudio bíblico, porque hay altos versículos hoy día que revisar y vamos a ir avanzando. Quizás hoy día vamos a estar muy pegados en una sola parte de la historia, pero esta parte de la historia nos va a dar como el comienzo para avanzar un poco más rápido respecto a toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces vamos a proyectar. Esperan un poquito, hermanos. Ahora sí. Ya. Yo creo que ya todos están viendo. Bueno, como dijimos, es la clase número 5 y le vamos a poner un nombre, se llama El Reino Prometido. Recordemos que la historia de la Biblia tiene una unidad narrativa que nos habla de esta historia de la salvación, y dentro de esta historia de la salvación Dios configura un reino. Y vamos a ver cómo este reino se va desarrollando a través de toda la historia bíblica, ¿ya? Entonces, ahora nos corresponde ver el reino prometido. Para los que hicieron la tarea, ya saben a qué promesa nos vamos a referir hoy día. Vamos a pasar rápidamente por los créditos, estos dos libros que estamos usando de Evangelio Reino y Cómo Predicar a Cristo usando toda la Biblia, de Graham Goldsworthy. Y también estamos tomando varios cursos que hace el pastor Sugel Michelén, ¿ya? Que tiene respecto al gran panorama de la Biblia, ¿ya? Y vamos a empezar de inmediato. Miren, acá hay una secuencia que se repite a través de la Biblia, que es un ciclo de pecado, de juicio y de gracia, que nosotros lo podemos ver a través de toda la Biblia, y podemos ver de que esta secuencia se va repitiendo muchas veces en la Biblia, ¿ya? Es cosa de que nosotros podamos ver en el huerto del Edén, que ya vimos que ahí estaba el reino ya prefigurado, nosotros le pusimos a esa clase el patrón del reino. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo es este reino perfecto que Dios había hecho, donde el hombre y la mujer tenían relaciones perfectas, no solamente entre ellos, sino que con Dios, con la tierra, pero ellos caen en pecado, y ahí nosotros podemos ver de que se cumple este ciclo, ¿verdad? Donde el hombre peca, Dios pone un juicio, pero igual Dios coloca gracia, ¿ya? Y dentro de esa gracia que Él coloca, nosotros ahí podríamos identificar en Génesis capítulo 3, versículo 15,
¿verdad? Cuando Dios prometía, ahí en medio del juicio a Satanás o a la serpiente, prometía un salvador, ¿ya? Alguien que iba a llegar a pisar la cabeza, a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿ya? Y también veíamos cómo Dios le había colocado pieles o sea, túnicas de pieles de animales a Adán y Eva, que ellos habían visto que estaban desnudos, y él, entendemos nosotros que hace un sacrificio por el pecado, ¿ya? Hace un sacrificio por el pecado y entrega gracia, ¿ya? Porque Dios podría haber acabado con toda la historia de la humanidad en ese mismo momento, pero Él tiene misericordia. Y así podemos ver este ciclo que se va repitiendo muchas veces. Ya acá tenemos una figura acá del arca de Noé, donde también vemos que el hombre, ¿verdad?, empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ¿ah? Y llegó a un punto donde Dios dijo, bueno, voy a exterminar toda la humanidad, pero dentro de su gracia escoge a Noé y escoge a su familia para salvarlos y escoge a los animales, ¿ya? Para salvar, ¿verdad? Ahí le dice a Noé que ingrese al arca, ¿verdad?, una pareja de cada animal, y ahí incluso también le dice que de los animales limpios tome 7 parejas, ¿ya? Y eso nos da a entender de que Noé igual era un hombre pecador porque necesitaba hacer estos sacrificios para poder cubrir sus pecados, ¿ya? Entonces, este es un ciclo, ¿verdad? Es un patrón que se da en la Biblia, se da de continuo. Uno lo puede ver en el libro de los jueces, lo puede ver en muchas partes donde el hombre peca, hay un juicio de parte de Dios, pero también hay gracia, ¿ah? Y cuando uno lee, por ejemplo, a los profetas, también uno ve que dentro del mensaje de ellos, ¿ya?, ellos miran el pecado del pueblo, hablan de un juicio que Dios va a hacer sobre este pueblo, pero al final terminan dando un mensaje de esperanza, ¿ah? Un mensaje redentor, de gracia. Entonces, este es un patrón que lo vamos a ver repetido a través de toda la historia bíblica. Ahora, ¿en qué nos quedamos nosotros en la clase anterior? ¿Ya? En el relato de la Torre de Babel. Y acá nosotros, ¿qué es lo que podemos ver? Que el relato, si uno lee Génesis hasta el capítulo 11, nos damos cuenta de que no termina el capítulo 11 con un elemento de gracia, ¿ya? Acá solamente hay un juicio de Dios, pero no se menciona la gracia de Dios en ninguna parte, ¿ya? Entonces, como que si yo reviso la historia bíblica hasta el capítulo 11 de Génesis, me quedo ahí en el juicio. Me falta ahí la gracia, ¿ya? Ahora, ¿dónde vamos a ver la gracia? Y por eso es que esta clase se llama El Reino Prometido, porque Dios le promete a Abraham, le hace una promesa donde le promete un nombre, una familia y una tierra que es similar, ya aquí yo le puse lo mismo, de lo que querían los habitantes de Babel. Entonces, lo que querían los habitantes de Babel lograr sin la ayuda de Dios, Dios se lo entrega como una promesa a Abraham. ¿Dónde vemos esto? Si vamos a leer en Génesis capítulo 11, versículo 4, en el relato de la Torre de Babel, ¿ya? Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Se dan cuenta? Ellos querían hacerse un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ellos querían llegar al cielo con sus propias fuerzas, algo que uno lo puede ver hoy día mismo. ¿Ah? ¿Cuánta gente quiere llegar delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, con sus propias fuerzas, basado en sus propias obras, ¿ya? Y no logran hacerlo. Y en Génesis 12, ya viendo la promesa, los primeros 3 versículos dicen, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren
y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, aquí Dios le está prometiendo un nombre, Dios le está prometiendo muchas cosas, ¿verdad? Pero son similares a las cosas que querían lograr los hombres de Babel, pero con sus propios medios, sin Dios. Ahora es una promesa que Dios le está haciendo a Abraham, ¿ya? Entonces, acá nosotros en el capítulo 12 de Génesis empezamos a ver la gracia de Dios, que había quedado ahí inconclusa con el juicio que Dios había hecho a la gente de Babel, ¿ya? Ahora, ¿Dios llama a Abraham porque era justo? Esa es una pregunta, ¿ya? ¿Dios llama a Abraham porque era justo? Aquí yo coloco al tiro la respuesta. No, porque era un pagano, ¿ya? Abraham no era un hombre justo, no adoraba a Dios. Era un pagano. ¿Dónde vemos esto? En Josué capítulo 24, desde el versículo 2 al 3, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Entonces, este era un hombre que, según lo que dice acá el texto, ¿verdad? Servía a dioses extraños. ¿Ah? Era un idólatra, pero Dios lo llama, ¿ya? Pero era un hombre que era un idólatra. Entonces, no podemos ver que dentro de, en Abraham, hubieran cosas buenas como para que Dios lo hubiera llamado. O sea, no había nada bueno en él para que él lo llamara, ¿ya? Entonces, él era un pagano, pero Dios, dentro de su gracia, lo llamó, ¿ya? Y si seguimos viendo, que también la palabra de Dios, ¿qué nos dice? En Romanos 4, del 1 al 3, y esto también lo podemos ver en Génesis 15, ya, pero no lo vamos a ver en este momento, que Abraham es justificado no por sus obras, ¿ya? No porque él tuviera algo que entregarle a Dios, sino que acá dice que pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, él es justificado por la fe, ¿ya? No es justificado por sus obras. Y esto también nos tiene que dar a entender, hermano, de que en toda la Biblia el hombre es un pecador, ¿ya? La clase pasada, ¿qué es lo que vimos? Vimos la caída del hombre, ¿ya? Vimos que este reino perfecto, el hombre lo había perdido y que esa caída, ese pecado, el vivir en pecado se había confirmado a través de todas las generaciones, ¿ya? Entonces, por eso el hombre después quiere destruir con un diluvio todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Pero aún después de que Dios, ¿verdad?, salva a Noé y a su familia, sigue habiendo pecado en la tierra, ¿ya? Y muchas veces nosotros cometemos el error de buscar cosas buenas dentro de los... de todos estos hombres de los cuales habla el Antiguo Testamento, pero no nos damos cuenta de que ellos también fueron pecadores igual que todos los hombres, igual que nosotros, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que nos tiene que mostrar esto? Que el verdadero protagonista de la historia no es Abraham, sino que es Dios, ¿ya? Es Dios el que está haciendo algo acá por la humanidad, ¿ya? Entonces, este patrón de pecado, juicio y gracia, lo vamos a ir viendo que se repite y se repite y se repite, ¿ya? Pero siempre hay un elemento de gracia al final, ¿ya? Entonces, dentro de Abraham no habían obras buenas, sino que él era un idólatra, pero Dios tiene misericordia, ¿ya? Entonces, es importante acá esta promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Por qué?
Porque a nivel de promesa, nosotros hasta esta altura que nosotros hemos revisado la Biblia en el libro de Génesis, vemos que hay una promesa importante en Génesis 3:15 con el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Después vemos que hay un pacto con Noé, pero ese pacto con Noé no habla de un redentor, es un pacto como de gracia común, donde Dios se compromete a no volver a destruir la tierra mediante un diluvio. Pero no hay una esperanza de un redentor. Ahora vamos a ver de qué se tratan acá estas promesas que Dios hace a Abraham. Los que hicieron la tarea y leyeron, creo que había dado Génesis 12 para que leyeran, Génesis 15 y Génesis 17, ven que hay promesas que se están repitiendo. ¿Ya? Se están repitiendo en la Biblia y cuando uno sigue leyendo el libro de Génesis ve que se siguen repitiendo las mismas promesas. Entonces, estas promesas son importantes, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar del pacto con Abraham, y aquí, por favor, pongan mucha atención. Esta parte es muy importante para entender el resto de la historia bíblica, ¿ya? Entender el pacto con Abraham. Hay un momento, hay varios momentos importantes dentro de la Biblia, ¿ya? Que hay que poner atención. Primero, son estos 3 primeros capítulos del Génesis, donde Dios muestra que Él creó todas las cosas, que creó un reino ahí en el huerto, dio una instrucción al hombre para que se multiplicara, para que fructificara, para que trabajara ese huerto, y el hombre cae en pecado. Esa es una cosa importante, ¿ya? Nosotros tenemos que entender de que somos pecadores, pero el pecado viene desde ahí. Y después, esta parte donde Dios hace un pacto con Abraham y le hace una promesa a Abraham, también tiene una importancia, porque todo el resto de la Biblia nosotros estamos viendo cómo Dios actúa para hacer cumplir esta promesa, ¿ya? Otro punto importante es con David y Salomón, que es donde Dios logra cumplir de manera parcial esta misma promesa que Dios está haciendo con Abraham. Y después, con la llegada de Jesucristo, ¿ya? Entonces, hay como puntos importantes dentro de esta historia, y uno de esos puntos importantes es este pacto con Abraham, ¿ya? Ahora, acá, algo que tenemos que entender, hermanos, porque acá yo coloqué que es un pacto, ¿ya? Y puse una definición bastante pequeña de lo que puede ser un pacto. Yo puse, es una promesa jurada, ¿ya? Pero acá hay un juramento que Dios hace, y lo importante aquí, y lo vamos a ver acá en estos versículos, es cómo Dios hace este pacto y cuál es la posición de Dios en este pacto y cuál es la posición del hombre en este pacto, ¿ya? Y esto no se nos tiene que olvidar, ¿ya? Si nosotros vamos a leer en Hebreos capítulo 6, desde el versículo 13 al 18, y aquí, hermanos, quiero que pongan mucha atención en lo que vamos a leer ahora, ¿ya? Quizá, y esto en base al capítulo 15 de Génesis, los que lo leyeron, a lo mejor nunca le hemos dado mucha importancia, pero tiene una suma importancia, ¿ya? Hebreos 6, del 13 al 18, ¿qué es lo que nos dice? Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿ya? Lo que vamos a tratar en esta clase, ¿ya? La promesa que Dios hace a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? El autor del libro de Hebreos, o de la carta a los Hebreos, dice que Dios juró por sí mismo, ¿ya? Y después dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, ¿ya? Entonces, después, ¿qué es lo que dice? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Se han fijado cómo juran los hombres? Juran por ellos mismos. Siempre buscan algo, ¿verdad? Buscan algo mayor que ellos.
¿Ah? Algunos dicen, juro por mi mamita que está en los cielos. Pobre mamita. ¿Ah? Algunos juran por Dios, pero no nos damos cuenta dentro de esas palabras que nosotros decimos la importancia de lo que estamos diciendo. ¿Ya? Cuando decimos juro por Dios, jurar por Dios, la verdad es que es una mala cosa. ¿Ya? Entonces, siempre están jurando por algo mayor. Juro por mis hijos. ¿Eh? ¿Se han dado cuenta que algunos dicen juro por mis hijos? Juran como por lo más preciado que ellos tienen. ¿Ya? Y después dice, vamos acá, hermanos, acá. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Primero, jura y después jura por él mismo, porque no tiene nada más grande por qué jurar. ¿Se dan cuenta? Él no puede decir juro por mis hijos o juro por mi madre. No puede decir eso. Él jura por él mismo. Y después dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, nosotros tenemos una esperanza de que Cristo murió por nosotros y que un día nos va a resucitar. Ahora, ¿en qué estamos fundamentando esa esperanza? En que un día Dios hizo un pacto con Abraham y él cuando juró por él mismo. O sea, tenemos ahí algo muy seguro, porque es Dios jurando por él mismo. Entonces, nosotros podemos tomarnos de esas promesas. Después vamos a ver más adelante cómo estas promesas llegan a nosotros. ¿Ya? Pero vamos a ir por parte. Primero, veamos que Dios hace un pacto donde Él jura por Él mismo. Entonces, ¿cuán importante para el hombre tiene que ser la seguridad que eso nos puede dar de que sea Dios el que está jurando por Él mismo que va a cumplir su promesa? No depende del hombre, sino que depende de Dios. Y acá vamos a llegar al capítulo 15 de Génesis. Vamos a leer los versículos del 7 al 10 y vamos a leer el versículo 17. ¿Por qué? Los que leyeron este capítulo se acordarán de que aquí está Abraham, ¿ya? Aquí le dice Abraham a Dios. Le dice, y le dije, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, la promesa de Dios, ¿ya? Le está prometiendo una tierra. Y después dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar o que la he de heredar? O sea, aquí Abraham le está diciendo, bueno, ¿cómo yo puedo confiar en que esto que tú me estás diciendo se va a cumplir? ¿Ya? Y aquí viene el pacto. Después dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. O sea, le pide 3 animales y 2 aves. ¿Ya? Y después dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, más no partió las aves. ¿Ya? Y aquí, harta atención. La forma como hacían pacto en la antigüedad los hombres, en la zona, en el lugar donde estaba Abraham, era de esta manera. La forma era, tomaban un animal, lo partían por la mitad, ponían una mitad en cada lado y ambas personas que estaban haciendo el pacto pasaban entre medio de estos animales. ¿Cuál era el simbolismo que le daban a este acto que ellos realizaban? Era que ellos decían, si yo no cumplo mi pacto, que Dios me parta como a estos animales. ¿Ya? Eso era lo que ellos querían decir.
al hacer toda esta ceremonia, porque claro, ellos no tenían un notario. Nosotros hoy día vamos al notario y ponemos nuestra firma y ahí como que hacemos un pacto, un negocio, ¿cierto? En esa época no había notario, pero la forma como los hombres lo hacían, ¿verdad? Era partir este animal y decir, bueno, Dios me parta a mí si yo no cumplo lo que estoy pactando. El simbolismo acá es el mismo. Diferencia. Dios le pide a Abraham que sean 3 animales los que él parta. ¿Cierto? 3 animales. Después en el 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Bueno, y aquí yo me salté algunos versículos donde nos muestra de que la noche había llegado, ya estaba oscureciendo, estaba haciendo frío, y empezaron a llegar todas estas aves de rapiña, ¿verdad? Porque estaban estos animales muertos, ¿verdad? Y también a Abraham ya le estaba sobrecogiendo un poco de temor, un poco de sueño, pero acá es donde dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Quién pasó por entre medio de los animales? ¿Ya? O sea, el que pasa, ¿verdad? El que pasa acá en forma de este horno que estaba humeando y esta antorcha de fuego, es Dios. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Pasó Abraham? No. ¿Quién es el que pactó acá? Dios. Dios, ¿verdad? ¿El hombre pactó? No pactó. Ahora, la promesa, Dios la hace, y dice, el libro de Hebreos dice que Él jura por Él mismo. O sea, primero hace un juramento, y después hace un juramento por Él mismo. O sea, la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿de quién depende? ¿Del hombre o de Dios? Solamente de Dios. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, porque nosotros después, cuando seguimos viendo la historia, vemos que la promesa en realidad se cumplió no por los esfuerzos del hombre, sino que se cumplió por la misericordia de Dios. Y eso lo vemos cuando revisamos ahí que Sara era estéril, eran viejos, ya no había forma de que ella pudiera quedar embarazada. Ellos hacen esfuerzo humano, ¿verdad? Cuando Abraham, ¿verdad?, toma a la sierva de Sara, a Agar, y tienen un hijo, ¿verdad?, Ismael, pero Dios, ¿qué es lo que muestra? Muestra que no, la promesa se va a cumplir porque Dios va a hacer que se cumpla la promesa. Y eso nosotros cada vez que leamos el Antiguo Testamento y veamos cómo Dios empieza a cumplir esta promesa, nos damos cuenta de que es Dios el que está cumpliendo su promesa. La promesa no va a dejar de cumplirse porque Dios es el que prometió, Dios es el que pactó. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, es muy importante esto. Dios cumple su promesa porque Él es el que pacta. ¿Ya? No depende del hombre, depende de Dios. ¿Ya? Entonces, estos versículos que hemos leído son muy importantes. ¿Ya? Y acá, bueno, acá el dibujo nos muestra, ¿verdad?, cómo se dio esto. Dios pasa por entre medio de los animales. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo está queriendo decir Dios? Dios dice, si yo no cumplo la promesa que te estoy haciendo a ti, Abraham, yo mismo tendría que destruirme. Porque los hombres, ¿qué decían? Dios me parta, Dios me destruya. Así como están partidos estos animales. Entonces Dios está diciendo, bueno, estoy jurando por mí mismo. Yo mismo me tendría que destruir si no cumplo con esta promesa. ¿Ya? Entonces, importante acá esto, que la promesa depende de Dios y no del hombre. Ahora, ¿qué le promete Dios a Abraham? ¿Ya? ¿Qué cosa le promete Dios a Abraham? ¿Se acuerdan? Hay 3 cosas, en realidad son 4, aunque hay una que no es tan clara, ¿ya? Pero primero le promete una descendencia a Abraham, una descendencia, ¿ya? Y fíjense que aquí hay algo importante. Lo que para Adán era un mandato,
¿Cuál era el mandato que Dios le había dado a Adán? ¿Ah? De multiplicarse, de fructificar, de llenar la tierra. Es un mandato, es una orden que Dios le da a Adán. El hombre no cumple con lo que Dios le había pedido. ¿Y qué es lo que hace Dios? En el caso de Abraham, lo que para Adán era un mandamiento, para Abraham es una promesa. O sea, Dios le promete a Abraham que él lo va a multiplicar. Y él va a hacer una descendencia, ¿ya? Y aquí hay varios versículos. Vamos a ir pasando rápidamente por ello. Génesis 17, el versículo 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y del 5 al 6 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, que quiere decir padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham. Hay una H ahí entre medio que da la diferencia, que significa padre de una multitud. Entonces, padre de una multitud. Al tiro le pone el nombre, padre de una multitud. Y después dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Entonces, no solamente le está prometiendo una descendencia, sino que va a ser tan grande que va a haber un reino. ¿Se da cuenta? Porque dice, y reyes saldrán de ti. Génesis 22, 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, los que hicieron la tarea de estar leyendo aquí Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, se van a dar cuenta de que estas promesas se repiten. ¿Ya? Y recordemos que cuando algo ya se repite mucho es porque, claro, hay algo ahí importante. Y Génesis 26, 4 y 24 dice, multiplicaré tu descendencia, y esto ya es con Isaac. Ya. Miren que voy muy rápido. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra, todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y se le apareció Jehová, ese era el 4, el 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. O sea, las promesas que Dios le da a Abraham, las vuelve a repetir a Isaac y a Jacob y así en adelante. Pero es la misma promesa, no es que sean promesas distintas que Dios le está haciendo a cada una de estas personas, sino que es la misma promesa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa le promete Dios a Abraham? Una tierra, ¿ya? Que va a ser Canaán. Entonces, una descendencia, una tierra. Génesis 12, del 5 al 7, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham nuevamente y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, hay una descendencia y hay una tierra. ¿Ya? En Génesis 15, del 18 al 21, que es lo que dice la palabra de Dios, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Se fijan que todos estos pueblos estaban habitando esta tierra que Dios le está prometiendo a Abraham, y no iba a ser fácil sacarlo. ¿Ya? O sea, para poder tener esta tierra había que pasar por encima de muchos otros pueblos que estaban habitando esta tierra. Entonces, hay una promesa que
yo creo que cuando Abraham la escucha, dice, bueno, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo se va a lograr esto? Pero lo importante es que es en la promesa que Dios está haciendo y Dios está pactando, jurando por él mismo. O sea, va a ser Dios el que haga cumplir la promesa, no va a ser el hombre, no va a ser con las fuerzas del hombre. Y Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, si ustedes se fijan, es una promesa que se va repitiendo, ¿ya? Aquí, ¿qué es el tercer elemento que Dios promete a Abraham? Dios prometió una descendencia, una tierra, y el tercer elemento es la bendición de Dios a Israel y las naciones. Fíjense que aquí Dios le va a prometer no solamente bendición para su descendencia, sino que bendición para todos los pueblos de la tierra. Génesis 18, del 17 al 18 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, esto es importante porque aquí dentro de la promesa, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que la bendición no es solamente para el pueblo de Israel. La bendición tiene que abarcar a todos los habitantes de la tierra. ¿Cómo se hace eso? Bueno, después en la historia vamos a ir viendo cómo se empieza a cumplir esto, ¿ya? Y el 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Ya? Entonces, hay una promesa que incluye a todas las naciones. A todas las naciones. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, es que estas promesas Dios se las hizo al pueblo de Israel, pero nosotros nos damos cuenta de que cuando Dios hace la promesa, primero, pueblo de Israel no había porque todavía no estaba la descendencia. Y desde el inicio, Dios promete que esta bendición que Dios va a dar va a ser extendida a todos los habitantes de la tierra. ¿Ya? Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico diciendo, o sea, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, acá vemos que Jesucristo es el que viene a cumplir, ¿verdad?, esta promesa y a extender la bendición que era para Israel a todos los pueblos, todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. ¿Ya? Entonces, tenemos tres elementos hasta acá, ¿ya? Una descendencia, una tierra y una bendición. Y esa bendición va a ser extensible a todas las naciones. Y como último punto, hay un reino. Y con este reino también viene un rey. ¿Ya? ¿Dónde vemos esa promesa? En Génesis 17:6, que dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Te das cuenta? Reyes saldrán de ti. Y después dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Este es el 35:11. ¿Ya? Hay dos versículos acá. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Ya? Entonces, dentro de la promesa, que incluye una descendencia, una tierra y una bendición, hay un reino. ¿Ya? Y nosotros dijimos que toda la Biblia también habla de este reino, el reino de Dios. Ese reino que era perfecto en el Edén, que después de la caída, nosotros vemos que el hombre, viviendo en pecado, ¿verdad?, ya deja de disfrutar de la bendición de Dios
¿Y dónde se va a reactivar esta bendición? Con este pacto que Dios está haciendo a Abraham. Entonces, con este pacto que Dios está haciendo a Abraham, Dios en el fondo está dando una promesa de que Él va a restaurar ese reino perfecto que el hombre perdió. Y ya no va a ser con las fuerzas del hombre, sino que va a ser porque Dios lo ha prometido. Y Él va a hacer cumplir su promesa. ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? ¿Se entiende? Yo quiero que entendamos la importancia que tiene esta promesa en todo el resto de la historia. Porque cuando nosotros empecemos a ver el resto de la historia, vamos a ir dándonos cuenta de que el resto de la historia, ¿de qué se trata? Cómo Dios cumple su promesa de dar una descendencia a Abraham. Cómo Dios cumple su promesa de entregar la tierra de Canaán a este pueblo de Israel. ¿Alguien había hablado? Hermano David, una consulta. Y lo que usted dice que Dios le prometió a Abraham y el hijo que le prometió, ¿no va a incluir tampoco en eso de lo que usted dijo? Sí, porque cuando Dios promete una descendencia, pasa por, primero que tenga un hijo, ¿ya? Y que este hijo, ¿verdad?, tenga hijos que empiecen a multiplicarse, ¿ya? Porque esa era la promesa. Entonces, cuando Dios le promete un hijo a Abraham y nace Isaac, Dios está cumpliendo la parte de la descendencia. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, es como dicho de otra forma. Continuamos. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Cuál es la misión de Israel? Porque nosotros tenemos como la idea de que el Antiguo Testamento, ¿de qué habla? De Israel, del pueblo de Israel. ¿Ah? Pero recordemos que la promesa incluía la bendición para toda la tierra. Entonces, Israel tenía una finalidad, un objetivo, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Pero al final de todo esto, la bendición viene para todas las naciones, viene para todos, ¿ah? Porque Dios no es el Dios de Israel, sino que Dios es el Dios de toda la tierra, ¿ya? Entonces a veces nosotros decimos, el Dios de Israel. No, es el Dios de toda la tierra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la misión de Israel? Y acá, hermano, vamos a ver algo respecto a este mapa, ¿ya? Tiene una importancia Israel, que lo vamos a ir viendo en este mapa que nos muestra cómo Dios toma a Abraham de acá, de Ur de los Caldeos, ¿ya? Y él hace un viaje acá hasta Harán y de ahí baja a Canaán, ¿ya? Esta es la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que pasa después en la historia? El pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, se van a Egipto, ahí son esclavizados, y Dios también los saca de ese lugar, lo hace pasar por acá, por todo el desierto, y vuelven a Canaán. Entonces, Dios va cumpliendo sus promesas, ¿ya? Y la historia de la Biblia se trata de cómo Dios va cumpliendo esta promesa. Ya, no se trata de la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de Jacob, la historia de David, no. Se trata de la historia que Dios está haciendo para cumplir una promesa, restaurar el reino que Él había creado perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La tierra de Canaán era un lugar estratégico para dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Entonces, cuando uno ve cuál es la ubicación de Canaán, que esta que está acá, es una ubicación estratégica porque uno ve que Egipto era un reino importante, ¿no? Era un imperio importante. Ahora, para llegar a Egipto, a este imperio importante, ¿ah? Todas las naciones, ¿verdad?, que estaban en el resto de la tierra tenían que pasar por acá. Tenían que pasar por Canaán. ¿Ah? Y esta parte que se ve más verde es porque son todas estas tierras fértiles. Por acá, por abajo, ¿verdad? Si es que alguien quería pasar por acá, hay desierto. Entonces, todos los que pasaban por Egipto, ¿verdad?, hacia Egipto, tenían que pasar por Canaán. Y también acá, toda esta parte de Mesopotamia, acá está Grecia, todas las otras civilizaciones grandes que había en la tierra,
¿verdad? Todas tenían que pasar por Canaán si querían ir a Egipto o al revés. Entonces, había un lugar estratégico. ¿Por qué tenía que ser Canaán? Había un lugar estratégico para dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Las naciones debían ir a Israel a conocer a Dios, y esto es algo diferente a la misión que tiene la iglesia. Israel tenía la misión de que iba a mostrar a Dios al mundo, haciendo que el mundo pasara por Israel. La iglesia, en cambio, tiene la misión de mostrar a Dios a las naciones, pero la iglesia saliendo hacia las naciones. ¿Ya? O sea, hay una misión similar, pero la forma como tanto Israel la tenía que cumplir o la iglesia la tenía que cumplir es diferente. ¿Ah? La iglesia, a los discípulos, ¿verdad? Jesucristo que les dio, le encomendó, ¿verdad? Esta misión de predicar el evangelio a toda criatura, ir a todas partes predicando y llevando la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, son dos formas de cumplir lo mismo, pero de diferente manera. ¿Ya? Entonces, vamos a leer acá en Primera de Reyes 8, del 41 al 43 y el 60, que es el momento en que el rey Salomón construye el templo y dedica el templo a Dios. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que él dice? Dice, asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, está hablando del templo, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero viniere clamando a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Y después el 60, versículo 60 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Se acuerdan en esa clase donde nosotros vimos la historia de... se me olvidó el nombre, la historia de Naamán, ¿ya? La historia de Naamán. ¿Cuál era el objetivo que tenía Dios enviando a Naamán a Israel a hablar con el profeta? ¿Ah? Era mostrar que en Israel había Dios. ¿Ah? Había un Dios poderoso. ¿Ya? Cuando David, ¿se acuerdan que en esa misma clase también vimos la historia de David? ¿Ah? ¿Y cuál era el objetivo de este triunfo que Dios le da a David sobre Goliat? Era, primero, que los filisteos supieran que en Israel había Dios y que los mismos israelitas se dieran cuenta de que tenían un Dios poderoso. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que toda la historia, en el fondo, Dios está mostrando sus propósitos, no los propósitos humanos, sino que lo importante acá son los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios es mostrar a este rey, a este Dios, a todas las naciones. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que cuando nosotros leamos la Biblia, nos preocupemos, perdón, hermanos, que nosotros cuando leamos la Biblia nos preocupemos qué es lo que Dios está haciendo más que lo que los hombres están haciendo en todas las historias bíblicas. Ahora, Canaán era el nuevo Edén. Entonces, cuando Dios crea empieza a cumplir su promesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere mostrar, verdad? Que Él está restaurando este reino que se perdió en el huerto del Edén. Si uno lee aquí Génesis 13:10, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Se dan cuenta que él ocupa toda esta frase? Que la tierra era como el huerto de Jehová, haciendo referencia a el huerto del Edén, ¿ya?
Entonces, Israel o Canaán iba a ser el nuevo Edén. ¿Ah? Dios iba a empezar ahí a restaurar ese reino que se había perdido. Isaías 51:3, ¿qué es lo que nos dice? Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Entonces, Dios en estas promesas empieza a restaurar lo que el hombre había perdido. Finalmente, Ezequiel 36:35, que nos dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. ¿Se da cuenta cómo se va mostrando la historia? ¿Ya? No son historias que están desconectadas, sino que son historias que tienen un hilo conductor. ¿Ya? Tienen un hilo conductor. Vamos a continuar. Y ahora vamos a ver cómo la promesa, esta promesa que Dios está haciendo a Abraham y que yo le estoy haciendo tanto énfasis de que es tan importante para nosotros, cómo esta promesa llega a nosotros. ¿Ya? ¿Llegarán estas promesas a nosotros? ¿Serán para nosotros o eran solamente para Abraham? Son para nosotros, ¿ya? Son para nosotros. Ahora, ¿cómo llegan a nosotros? Esa es la pregunta, ¿ya? Aquí vamos a ver en la medida que vamos avanzando por qué está este monito, ¿ya? Ahora, debiéramos entender que estas promesas son, promesas solo son para el pueblo de Israel, es una pregunta. ¿Debiéramos entender que estas promesas solo son para el pueblo de Israel? Entonces, la promesa de Abraham bendecía primero al mundo. ¿Se acuerdan? No era una promesa que bendecía solamente a su descendencia, a Israel, sino que bendecían al mundo. Lo podemos ver esto en Romanos 4:13, que dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Te das cuenta? Heredero del mundo. Entonces, aquí ya vamos viendo y vemos cómo los autores del Nuevo Testamento tomaron esta promesa que Dios le hizo a Abraham y están viendo de qué manera esa promesa llega a nosotros a través de Jesucristo. ¿Ya? En Hebreos 11:13, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Nos dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esto es muy notorio cuando uno ve la historia de Abraham y ve, por ejemplo, que cuando Sara muere, él tiene que ir y comprar una tierra donde iba a estar la tumba de su mujer Sara, en el mismo lugar donde Dios le había prometido que iba a ser de él. Entonces, también es como una prueba que Dios ahí le pone a Abraham, de verdad, que necesita una tierra ahí donde Dios le estaba prometiendo que esa tierra iba a ser de él, pero tiene que comprarla a un alto precio. ¿Cierto? Entonces, ellos vivieron mirando de lejos, pero creyéndolo. Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y en Isaías 49, del 5 al 6, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, y después dice, entre paréntesis, aquí dice, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice,
poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora, si uno analiza bien este pasaje, uno se está dando cuenta que no está hablando de Israel, sino que está hablando de Jesucristo. ¿Ah? De él está hablando. Por eso dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. ¿Ya? Pero está diciendo que él va a ser luz para las naciones, ¿ah? Para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Dónde se cumple esto? Se cumple con Jesucristo. Y aquí Isaías, muchos años antes, ¿verdad? Está haciendo una profecía respecto al cumplimiento de esa profecía, o sea, de esa promesa. ¿Se dan cuenta? Entonces, en toda la Biblia, ¿verdad? Dios va haciendo cumplir su promesa. Y es esta promesa con Abraham. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Entonces, la promesa de Abraham bendecía al mundo. ¿Qué vamos a ver ahora? Que el Nuevo Testamento extiende el reino de Dios a los gentiles. O sea, al resto de los pueblos diferentes a Israel. Y acá, en Romanos 9, del 24 al 26, dice, a los cuales, y esta es una pregunta, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, Dios en el Nuevo Testamento ha llamado no solamente a judíos, sino que también a gentiles. Y después está citando una profecía de Oseas, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, vemos que hay una extensión de la promesa que Dios hace a Abraham a las naciones, ¿ah? A todos los gentiles. ¿Ya? Según de Corintios 6, 16, que nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí el reino de Dios se hace manifiesto, ¿verdad? Dice, habitaré y andaré entre ellos. ¿Ah? ¿Entre quiénes? Porque aquí, ¿a quién le está hablando Pablo? Le está hablando a los corintios, que no eran judíos. ¿Ah? Entonces, ellos son ahora templo del Dios viviente. ¿Ya? Entonces dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces se extiende la bendición que Dios hace a Abraham, o sea, la promesa que Dios hace a Abraham a todas las naciones. Y finalmente acá vamos a ver Apocalipsis 21, el versículo 3 y el 7, dice lo siguiente, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Se dan cuenta que aquí también hay algo que se va repitiendo? ¿Ah? Él va a ser su Dios y ellos van a ser su pueblo. ¿Ah? Todos nosotros, ¿verdad? Vamos a ser el pueblo de Dios. Y eso es un reino. ¿Ya? Por eso es importante tener esta visión de que Dios en lo que está construyendo es un reino. ¿Ya? Y ese reino viene a través de Jesucristo, que es el gran personaje de toda la Biblia. ¿Ya? Ahora, nosotros estamos en Cristo, que es el verdadero Israel. ¿Cómo llega esta promesa a nosotros? A través de Jesucristo. A nosotros que no somos del pueblo de Israel, llega a través de Jesucristo. ¿Ya? Y nosotros, por estar en Cristo, y por eso yo puse esta imagen, ¿ah? ¿Qué es lo que muestra, verdad? Muestra una vid, ¿ah? Y acá están los pámpanos, o sea, nosotros tenemos que estar unidos a Cristo para recibir la bendición que Jesucristo nos trae, ¿ya? Y que es el cumplimiento de esta promesa. Y acá vamos a leer Romanos 2, del 28 al 29,
¿Qué es lo que dice? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que todos estos rituales que están en el Antiguo Testamento, al final, ¿qué es lo que vienen prefigurando? Vienen prefigurando lo que Cristo va a hacer en nuestros corazones. ¿Ya? Donde ya lo importante no va a ser de qué pueblo tú eres, sino que si es que tú realmente has creído en Dios. ¿Ah? Y que la circuncisión, que era un ritual externo, ahora va a ser algo que nosotros lo vamos a tener internamente en nuestra carne, en nuestro corazón. Entonces, se va viendo como toda esta prefiguración se convierte, ¿verdad?, en una bendición para todas las naciones. ¿Ah? Con la llegada de Jesucristo. Romanos 4, del 9 al 12, y le dije, hermanos, que hoy día vamos a leer muchos versículos. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Nosotros, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Dónde dice la palabra de Dios, y los que hicieron la tarea, que a Abraham le fue contada su fe por justicia? En el capítulo 15 de Génesis. Ahora, ¿dónde a Abraham se le pide la circuncisión? En el capítulo 17. Entonces, aquí lo que está haciendo el autor de Romanos, ¿verdad? Está interpretando lo que está dicho en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces después dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, Abraham, que era el padre de todos los israelitas, pasó a ser padre de todos los creyentes. ¿Ya? A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, nosotros cómo recibimos, ¿verdad?, esta promesa que Dios había hecho con Abraham a través de la fe. Porque la fe, así como a Abraham le fue contada por justicia, a nosotros también nos es contado por justicia. Y después dice, y padre de la circuncisión, vamos a ir marcando aquí, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, nosotros, por la fe, así como Abraham recibió la promesa por su fe, ¿verdad? Nosotros también por la fe es que recibimos esta promesa que Dios hace con Abraham. ¿Ya? Y por eso es que la bendición de Abraham a todas las naciones llega a nosotros. Romanos 9, del 6 al 8, dice lo siguiente. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y aquí esto es muy importante porque ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, todos nos acordamos de que tuvo a Ismael. Pero la Biblia también nos muestra que después de que muere Sara, él también toma una criada, ¿verdad? Y tiene hijos también de esa criada. Entonces, al final, ¿cuál era el hijo? El hijo era el que estaba de acuerdo a la promesa. Y nosotros, ¿verdad? Por la fe, nosotros somos parte de los hijos de Abraham de acuerdo a la promesa que Dios había hecho. ¿Ya? Entonces, somos contados como descendientes de Abraham, somos contados como parte de este Israel espiritual por medio de la promesa. ¿Ya?
Y finalmente vamos a leer acá en Gálatas 3:16 y del 24 al 29. Dice lo siguiente, dice, ahora bien, vamos a ocupar el puntero un poquito para... Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿cuál es la simiente de Abraham? Es Cristo acá. Acá el autor de Gálatas, ¿verdad? El apóstol Pablo nos viene diciendo, la simiente, ¿verdad? Es Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley de Moisés, ¿verdad? Era un siervo que nos llevaba a Cristo. Después dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo la ley, ¿verdad? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, nosotros por nuestra fe en Cristo Jesús es que recibimos la promesa. Somos parte de la promesa, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, nosotros estamos revestidos de Cristo. ¿Ya? Revestidos de Cristo. Y después dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, independiente de dónde seamos nosotros estamos en Cristo y somos uno en Cristo, ¿ya? Independiente de las naciones, de qué pueblo venga cada persona, ¿verdad? Si ha creído por la fe, ¿verdad? Está en Cristo, está revestido de Cristo. Y después dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea, esta promesa que iba a entregar una bendición a todas las naciones, se cumplen. ¿Por qué? Se cumplen para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Hemos sido revestidos de Cristo. ¿Ya? Y por eso es que la muerte de Cristo sirve para nuestros pecados y la justicia de Cristo sirve para justificarnos también a nosotros. Cristo fue una persona que cumplió la ley perfecta de Dios, la cumplió Él perfectamente, y por eso es que nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de Cristo. ¿Ya? Entonces, hay una doble imputación, siempre hablamos, ¿verdad?, de esta doble imputación. Nuestros pecados fueron cargados en Cristo y la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. No siendo justos, sino que pecadores, Dios nos ve como justos. ¿Por qué? Porque ve a su Hijo en nosotros. Estamos revestidos de Cristo. ¿Ya? Entonces, la promesa de Dios a Abraham de que va a hacer una bendición a todas las naciones, llega a nosotros a través de Jesucristo, ¿ya? Por eso es que yo puse este dibujo, ¿verdad? ¿Ah? Que muestra, ¿verdad? Y nos recordamos este pasaje, ¿verdad? De la vid y los pámpanos, ¿ah? Que cómo tienen que estar, ¿verdad? Los pámpanos, unidos a la vid. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si están separados de la vid, bueno, se secan y son echados al fuego. Entonces, nosotros, para recibir la promesa, tenemos que estar unidos a Cristo. Cristo es el que cumple la promesa al final. ¿Ya? Entonces, esta promesa a Abraham tiene esa importancia. Por eso que el autor de la carta a los romanos y la carta a los gálatas toma, ¿verdad?, este ejemplo de Abraham, de la promesa que Dios hace con Abraham, porque es la misma que nos está bendiciendo hoy día a nosotros. La misma promesa. ¿Ah? Este Israel espiritual. Este Israel, ¿verdad?, que bendice a todas las naciones de la tierra. Es muy importante estos capítulos de Génesis, donde Dios hace esta promesa con Abraham, porque en el cumplimiento de esta promesa es que estamos nosotros. ¿Ya? Y yo no sé cuántos de nosotros lo hemos visto de esta manera. ¿Ah? Usted a lo mejor ha mirado la promesa de Abraham y ha dicho, bueno, esa es una promesa para Israel. No, pero los autores del Nuevo Testamento se han encargado de mostrarnos de que esa promesa es la que nos bendice hoy día a nosotros. Es la misma promesa. ¿Y quién cumple esas promesas? Finalmente, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ir viendo que todas las promesas
Dios las va cumpliendo parcialmente en el pueblo de Israel, pero finalmente en quien se cumplen a plenitud es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta acá? Yo sé que hemos ido como muy rápido con todo esto, pero habían muchos versículos que había que leer para que esto pudiera quedar claro. ¿Hay preguntas? ¿O fui muy rápido, parece? Sí. ¿Ya? Entonces, pero quedémonos con esto, la importancia de estas promesas para empezar a entender la historia de Israel. Que todo el Antiguo Testamento nos va a hablar de la historia de Israel, pero siempre están al amparo de esta promesa que Dios está haciendo acá con Abraham. Y esta promesa es una promesa que Dios hace y Él va a cumplir, porque Él jura por Él mismo que Él va a cumplir esa promesa. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Que las promesas realizadas a Abraham servirían para establecer un reino que bendeciría a las naciones. ¿Ya? Entonces, este Israel que venía a ser como este huerto del Edén, ¿verdad? Este reino perfecto, ¿ya? Venía a través de este Israel. ¿Ya? Entonces, él va a establecer aquí un reino para restablecer lo que el hombre perdió. ¿Ya? A través de estas promesas que Dios está haciendo con Abraham. Por eso es importante ver la historia completa, en su contexto completo, ¿ya? Porque no nos vamos dando cuenta de todas estas cosas, ¿ya? Este reino restablecería el reino perdido en el huerto del Edén, ya lo hemos dicho. O sea, se establece un reino y este reino es el restablecimiento de este reino perdido. Por eso es que le dedicamos toda una clase al reino del Edén, al huerto del Edén, ¿ya? Porque es este reino perfecto el que Dios va a restablecer, ¿ya? Y aquí las promesas que Dios está haciendo a Abraham están hablando de el reino, ¿verdad? Con el que Dios va a restaurar todas las cosas que se perdieron a causa del pecado. Y finalmente, es que a través de Cristo somos bendecidos por las promesas realizadas a Abraham. A través de Cristo es que nosotros tomamos estas promesas que Dios hizo con Abraham y esas promesas vienen a bendecirnos a nosotros, porque ¿qué eran las promesas? Una descendencia, un pueblo y una bendición. Y esa bendición abarcaba todas las naciones. ¿Ya? Y finalmente un reino, porque es a través de este reino. Por eso es que después hay un rey en Israel, pero el verdadero rey viene a ser Jesucristo. ¿Ya? Pues Jesucristo al final es este verdadero rey. Y el reino que se restaura ahí en el Apocalipsis, ¿a quién tiene como rey? A Cristo. Y todos nosotros, de todas las naciones, podemos entrar en ese reino. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de Cristo, estamos en Cristo, estamos apegados a la vid verdadera. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como la promesa de Abraham nos viene bendiciendo a nosotros. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que era un reino? Era el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Entonces, lo que vamos a ver que se empieza a prefigurar en la historia de Israel es que el pueblo de Dios va a ser Israel, en el lugar de Dios va a ser en Canaán, esta tierra que Dios promete, y bajo el gobierno de Dios. Y ahí vamos a ver cómo Dios gobierna a este pueblo, a través de la ley, a través de una serie de cosas. ¿Ya? Entonces, así vamos a ir avanzando, hermano. Ahora, ¿se va entendiendo cuál es la progresión de la historia? Hay un reino, se pierde este reino, y Dios ahora a Abraham le da una promesa de que este reino se va a restaurar. Y este reino se restaura no por las fuerzas humanas, sino que porque Dios es el que prometió. Dios es el que hizo un juramento para cumplir esta promesa. Entonces, ¿qué cosa nos puede tener más tranquilos a nosotros? Que Dios mismo es el que va a cumplir, no somos nosotros como hombres. No son las fuerzas de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob,
La próxima clase vamos a ver que en muchas cosas ellos fallaron, ¿ya? Y al final, ¿quién es el que cumplía las promesas de forma milagrosa? Dios. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Hoy han estado bien calladitos. No sé si yo fui muy rápido. Parece que eso puede haber sido. Ya, sigamos. Tarea. Han hecho las tareas, ¿verdad? La idea es que al hacer las tareas pueden seguir de mejor forma la historia, ¿ya? Porque hoy día los que hicieron la tarea de estar leyendo Génesis 12, 15 y 17 se dieron cuenta cuál era la promesa que Dios había hecho con Abraham y cómo la iba repitiendo. ¿Ah? En el Génesis 15 vemos cómo Dios hace este pacto, que a lo mejor no se entiende muy bien, ¿ah? Porque no entendemos esta forma de partir los animales en la mitad y que Dios pase como un horno de fuego, pero lo que se está simbolizando ahí es que Dios está haciendo un juramento por Él mismo. ¿Ya? Ya, para la próxima clase vamos a avanzar hasta el Éxodo. ¿Ah? No solo hasta el Éxodo, sino que hasta la historia, hasta Moisés. ¿Ya? Que eso incluye Levítico, Números, Deuteronomio, todos estos libros. Vamos a ir avanzando ya un poquito más rápido. Quizás vamos a leer menos versículos porque vamos a ir narrando la historia. Yo creo que todos más o menos sabemos la historia de Israel. De Abraham, Isaac, Jacob, como José, hijo de Jacob, llega a Egipto y llega todo el pueblo a Egipto y después cómo Dios lo saca de ahí. Es una historia que más o menos la conocemos, ¿ya? Pero ahí vamos a ir viendo que es la forma que Dios toma para hacer cumplir su promesa. Y que la única manera que nosotros nos damos cuenta de que Dios cumplió su promesa es que Dios tuvo que intervenir de manera milagrosa para cumplirla ¿verdad? Sin la ayuda del hombre. ¿Ah? El hombre simplemente disfruta de la misericordia de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a leer? Leer los siguientes pasajes bíblicos, no van a ser tanto. Génesis capítulo 50. ¿Ya? Es como para ir viendo parte importante de la historia, ¿ya? Ahora, yo les he dicho que si alguien toma la resolución de leer toda la Biblia, sería muy bueno, ¿ya? Como para que nos demos cuenta realmente que hay una historia, hay una unidad narrativa y que con la ayuda de este curso nos va a ayudar a entender mejor la historia. Éxodo 12, Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 20, Números capítulo 9. ¿Alguien sabe así a priori de qué se tratan estos capítulos? ¿Alguno le suena? Sí, pero ¿a alguien le suena específicamente de qué se tratan estos capítulos? ¿No? No, ya. Entonces, léanlo, para que sepan. Ya, pero van a ver que hay puntos muy específicos aquí de la historia de Israel. ¿Ya? Están Y los aquí 10 mandamientos. bien, los 10 mandamientos, ya en Éxodo capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos, una parte importante. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que hay parte importante aquí donde nos vamos a dar cuenta por qué tantas leyes se han dado cuenta o sea, han hecho esa pregunta, ¿por qué tanta ley, tantas instrucciones? ¿Ah? ¿Por qué tanto detalle en cómo tenía que ser construido el tabernáculo? ¿Ya? Eso lo vamos a ir respondiendo ya la próxima clase. Eso sería todo por hoy. Hermanos, los que estuvimos en este estudio, muchas gracias por estar. Y espero que estén en los próximos capítulos de esta historia, esta gran historia de la redención. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pedirle a la hermana Patti, ya que se salía ahí de Éxodo 20, que ella esté pidiendo la bendición.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta hora, Dios amado. Le damos gracias, Dios mío, Padre amado, por reunirnos, Dios amado. Señor, de estar aquí, Dios mío, con mis hermanos estudiando la Biblia, Dios amado, Señor, porque cada día tú nos muestras, Señor, pasajes, Señor, Padre amado, que uno no sabía, Dios amado, Señor, los pactos, Señor, todas esas cosas, Padre amado, de Génesis, Dios amado, Señor, aunque uno haya leído un poco de ellos, pero aquí estamos aprendiendo, Dios mío, Señor, y te pedimos que usted le dé sabiduría, entendimiento a nuestro hermano David, como hacia nosotros, Dios mío, conocimiento, Dios amado, para poder, Señor, entender, Dios mío, de lo que tú nos estás hablando. Sea bendiciendo a cada uno de mis hermanos que pudo estar en este lugar, Dios mío, Padre amado, como así te pido por cada hermano, Dios mío, Padre celestial, que tú vayas tocando sus corazones, para que ellos también puedan conectarse, Dios amado. Te lo pedimos por misericordia, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias. Voy a sacar aquí la